Mi Valladares, Jimbo, y vamos a presentar acerca del CI, CD y una pequeña intro al DevOps. Pásale, Jimbo. Bueno, hablemos un poco de lo que vamos a ver en esta exposición que hemos armado para ustedes. El primer punto va a ser la historia del CI, CD y el CE. Después, la introducción al DevOps, una explicación de lo que es el CI, el CD y el CE, una diferenciación entre lo que es el CD y el CE y las herramientas y un ejemplo de la implementación de estas prácticas. Por favor, ahí sí. Ok, bueno, un poco para explicarles una pequeña analogía que encontré a lo largo de esta historia que ha tenido el software, sobre todo el desarrollo. Y es que en un principio el software era como hacer, o sea, era como tener un trabajo manual, ¿no? Un trabajo medieval. De que si bien lo manual nos garantizaba un poco de calidad, ¿no? Y que nos quedara bien y a nuestra medida, era así muy, muy lento y tarda. Y bueno, y un fallo significaba repetir todo el trabajo, ¿no? O significaba un muy gran costo, ¿no? Y es que en los años desde el 70 hasta el 80 encontramos que el desarrollo de software y la computación se encuentran en pañales y como les había mencionado, así como el trabajo manual, este trabajo medieval es muy lenta y muy costosa. Y así como les dije, tener un fallo representa un costo muy grande. Después, digamos que tuvo este boom, ¿no? Ha sido un verosímil con lo que venía siendo la revolución industrial, ¿no? Que se agiliza este proceso de desarrollar software, este proceso de construirlo, ¿no? Y es que en esta época, en los noventas, ay, se me faltó un 90, pues en 1900, ahorita acabo de ver, pero bueno, básicamente lo que ocurre es eh, bueno, se descubren nuevas formas de desarrollar, ¿no? Por ejemplo, nace el RUP, el VML y el famosísimo proceso unificado de desarrollo de software, que bueno, realmente nació en el 99, pero sigue siendo en los 90. Y yo diría que es el pico en estas disciplinas o bueno, estos procesos para desarrollar software que se inventaron en un principio, ¿no? Después, pasa el Jumbo. Después de que ocurre este boom, ¿no? Esta revolución industrial en el software, el problema ya no son las máquinas, ¿no? Con lo que se desarrolla, ni mucho menos la tecnología, sino las personas que lo hacen, ¿no? Es por eso aquí que hay una diferenciación entre lo que vendría siendo el estudio del movimiento a una disciplina creada por una pareja de esposos que nos dicta de que, bueno, si bien tenemos máquinas que hacen bien el trabajo, los humanos empiezan a ser el problema, ¿no? De que dejaron de lado se podría decir, optimizar el trabajo, ¿no, humano? De que un movimiento tarda ciertos segundos en hacerlo, o trasladar el producto a cierto lugar me tarda segundos. Entonces, lo que nos dice el estudio del movimiento es de que reduzcamos esos pasos para realizar algo y que optimicemos el tiempo que se nos demora en hacer. Entonces, ocurre esta evolución o esta comparativa en los años 2000 hasta la actualidad, en el que nace el agilismo. Se, se ven nuevas metodologías de desarrollo como XP y en general, el entorno del mundo nos está demandando una creación del software mucho más rápida de la que se venía viendo. Rápida y constante. Síguelo, por favor. Entonces, ya que hemos visto todo esto, les voy a plantear una pregunta. ¿Qué sucede cuando nuestro proceso para construir software es rápido, pero nuestra velocidad para integrar cambios y entregar nuestro software es lenta? Bueno, lo que se podrá venir a la mente es de que se genera un cuello de botella, ¿no? Que si bien estamos haciendo un buen desarrollo, o un desarrollo bien planificado, siempre nos vamos a encontrar con un cuello de botella al momento de entregar nuestro software o de integrar estos cambios. Es entonces que en estas herramientas que van apareciendo a lo largo de esta última etapa que les mostré en el software, ICCL, nacen unas tecnologías, unas herramientas, unas prácticas que, bueno, desde el 97 al 2001, ya les había mencionado que se empezó a escribir en el Extreme Programming, el XP, y uno de sus creadores, Ken Beck, nos plantea la necesidad de integrar continuamente esos cambios. Y bueno, es una palabra bastante interesante que vamos a explayarnos más adelante en la presentación. Pero a diferencia de lo que se ve actualmente, lo que se refiere con esa integración continua es más bien decir de que, por ejemplo, oye, Carlos, hizo un cambio a la rama, tengas cuidado.
Entonces, es más decirlo que hacer automáticamente. Entonces, después, un poco más en el tiempo, más adelante en el tiempo, aproximadamente en el 2010, empiezan a hacer las primeras prácticas de lo que vendrá siendo el CD, que en realidad es un CD, pero bueno, ya vamos a ver un poco más adelante la diferencia que hay entre estas dos prácticas. Que básicamente el equipo de IMBU, que es una red social bastante más conocida por sus publicidades que por su red social en sí, bueno, describe esta práctica que están realizando en su empresa. Y aunque pasa un poco desapercibido, pues esta práctica de entregar continuamente un producto al cliente se vuelve indispensable a lo largo del tiempo y empieza a causar bastante revuelo. Dicen de que, ah, vaya, esta cosa sí es necesaria para el desarrollo. Ahí sí, pásale. Es entonces que ya tenemos eso es como que este contexto, ¿no? Y existe una metodología que agarra estas dos prácticas y las combina. Y bueno, le agrega un poco más, un poco más de cosas, ¿no? Pero en resumidas, estamos hablando del DevOps, que es su definición, básicamente es de que es una metodología que reúne principios, prácticas e infraestructura que combina el desarrollo de creación del dev y las operaciones Ops para mejorar la velocidad con la que se entrega software y asimismo la calidad. Pero ¿por qué existe esta combinación entre el dev y Ops? Y es que en una organización que se dedica al software, siempre existe esta parte, los desarrolladores que lo que buscan principalmente es entregar software lo más rápido posible. Y los ops, por un lado, buscan de que, ok, relajemos un poco. Necesitamos ver de que estos cambios que estás haciendo sean escalables, que mantengan la estabilidad del sistema y de que en sí tengan una calidad y sea conciso. Entonces, existe como que, bueno, esa reña entre los dos lados. Y esta práctica dice, ok, vamos a combinarlos para de que no tengan un roce tan severo como lo están teniendo. ¿Síguele? Entonces, aquí nace algo que la verdad es que yo no conocía, porque ya había escuchado el DevOps, y es que el DevOps resulta que tiene tres principios que son conocidos como los tres caminos o the three ways. El primero es el flujo, el segundo es el feedback y el tercero es el aprendizaje continuo. ¿Síguele? Bueno, el flujo, ¿qué es el flujo? Bueno, ahí va sonando un poco de que realmente el flujo nos dicta de que un, necesita haber principios, prácticas para que la comunicación entre los devs y los ops sean adecuada y en sí que el flujo del trabajo sea, como dice la palabra, smooth y adecuado, ¿no? De que no haya ningún impedimento, de que sea rápida. Y como les digo, bueno, no hay una, o sea, la traducción que encontré en el libro es smooth, pero sería como que suave. Supongo que se refiere a que como no hay que esas de que roces, supongo. Y en sí, que sea libre de estrés para ambas partes. Y bueno, aquí, de hecho, es la primera línea que se dibuja entre estos dos, el dev y el ops, que como les digo, hay una comunicación de izquierda a derecha, de que el dev hace algo y los ops ya pueden empezar a trabajar en eso que han hecho los devs. ¿Pásale? Después de que ya tenemos un flujo establecido, que sería lo que vendría siendo el feedback, que una vez que bueno, sucede algo a lo largo de nuestros procesos, existe una retroalimentación, ¿no? Uno de que decir de que, ok, me sucedieron unas situaciones aquí en esta parte de nuestro proceso, pero se podrá solucionar. Bueno, más que todo comunicarlo, ¿no? Entonces nos dicta de que hay un flujo constante de información entre ambas partes. Nos permite conocer qué es lo que está sucediendo y cómo es que está evolucionando nuestro producto a lo largo de nuestro proceso. Entonces aquí vemos que cómo vuelve esta comunicación entre el ops al dev y se crea un círculo, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí síguele. Finalmente tenemos el aprendizaje continuo, que bueno, aquí ya empieza a verse una parte de lo que viene siendo la cultura, que es más de fomentar el aprendizaje, la experimentación y la innovación, siguiendo un poco lo del método científico y la experimentación científica. Y básicamente quitar esas barreras o ese miedo de que hay en equivocarse. De que siempre decimos, chuta, no quiero hacer esto porque me da miedo equivocar. Y esto es más de que, ok, equivócate, pero aprende qué es lo que fue, lo que sucedió mal, ¿no? Y mejóralo. Y es que esto sigue un poco la filosofía de la ISO 9001, de aprendizaje continuo,
y realmente de que todo sistema puede ser mejorado. Y al final esto es un sistema muy grande. Entonces aquí obtenemos, aparte del feedback, nosotros aprendemos constantemente, ¿no? Y bueno, nosotros en esta charla diremos de que nos vamos a concentrar más en en el primer camino, que es el flujo, debido a que las prácticas del CI y el CD se aplican más para aumentar este flujo de trabajo que tenemos. Cabe saltar que aunque yo solo les mencioné qué significa cada cosa y para qué se hace, realmente esto va mucho más allá. Existen, por ejemplo, en el primer caso, nos dice que tenemos que hacer nuestro trabajo visible. También nos dice que tenemos que reducir el trabajo de los batches, que, bueno, batches se refiere como que a los bloques, que podrían ser tratadas como las tasks, ¿no? En otras metodologías como Scrum. Pero, o sea, como les digo, hay mucho más de fondo de lo que les estoy mencionando. Pero bueno, vamos a hablar esta parte, bueno, en esta conversación acerca del CI, CD y C. Ahí sí, pásale, Jimbo, es tu turno, lúcete. Bueno, una vez ya he explicado un poquito de esta, de la introducción y la introducción a DevOps y la historia que de estas tres prácticas, cabe recalcar que estas prácticas no son dependientes del marco de la metodología. Como, si bien Michael habló un poco de esta parte de DevOps, no necesariamente estas tres prácticas se deben aplicar solo a la parte de DevOps, sino puede ampliarse a varias metodologías ágiles como Scrum, como Kanban, entre otras más. Entonces, para poder explicar, bueno, voy a hablarles de un concepto que se va a ir hablando a lo largo de mi parte, en la cual voy a explicar acerca del pipeline, que bueno, como su nombre lo dice, en este caso sería una tubería en donde podríamos nosotros tener varias tuberías conectadas en donde ya forman un flujo y bueno, esto se podría manejar en distintos pasos, ¿no? Y bueno, llevándolo a la parte del software, un pipeline sería una secuencia automatizada de procesos que un código debe de atravesar desde su creación hasta su despliegue en producción. Eh, entonces, una vez explicado lo que es un pipeline, pasaremos a ver qué es la integración continua. Pero antes de explicarles el concepto como tal de la integración continua, supongamos un escenario el cual resuelve este concepto, esta práctica, en el cual, por ejemplo, en la imagen podemos ver que tenemos tres equipos de desarrollo, en el cual cada uno tiene asignado un módulo en específico, o puede que estos módulos estén trabajando paralelamente o sean diferentes módulos. Pero entonces el flujo normal que en esta imagen que veríamos sería que cada equipo trabaja con su módulo, trabajaría con sus cambios, haría un commit, lo subiría a su repositorio, a un repositorio, en este caso un repositorio para cada equipo y un equipo de integración, o ya sean los líderes de los equipos o un equipo externo se encargaría de recoger todos estos cambios, estos repositorios y subirlo a un repositorio central o mergear el código dentro de este repositorio central y después de esto pasaría a la construcción de este código, en el cual ya tendríamos el código compilado ya puede ser con instrucciones o simplemente el código compilado o empaquetado. Entonces, ¿y qué pasaría si es que en alguno de subirle el código de los diferentes módulos a un repositorio central existe conflictos? Entonces, ya sea que sea un equipo externo de integración o sean los mismos miembros de los diferentes equipos, van a tener diferentes conflictos en estos módulos. Como dije, pueden trabajar paralelamente dentro de estos módulos, entonces pueden que existen varios conflictos, ya sea que alguien haya borrado una línea o se haya aumentado más líneas de código dentro de una línea que ya estaba trabajada. Entonces, si es que bien el equipo de integración tendría que manejar estos conflictos y resolverlos, lo que tomaría mucho más tiempo, la manera de resolverlos, mandarlo a cada equipo que resuelvan los conflictos o manejar ellos mismos los conflictos que se tiene al momento de integrar el código. Y esto tomaría más tiempo y tendrían que reconstruir otra vez el artefacto o recompilar nuevamente el código que hayan estado trabajando. Entonces, esto lo podemos mejorar mediante este flujo de CI, en donde vemos igual los tres mismos equipos con sus módulos correspondientes, pero en este caso los equipos no tienen un repositorio en específico, sino que cada uno los tres equipos van a apuntar a un mismo repositorio, a un repositorio central, en el cual todos sus cambios deben de subirlo a este repositorio, deben mergearlo. Una vez que ya haya sido mergeado este código, pasaría a la construcción del código, en donde se compilaría el código y se construiría. Y un paso importante
en este tema de la integración continua es de las pruebas, que en este caso pueden ser ya pruebas unitarias, pruebas de diseño, pruebas de seguridad. Y a esto es lo que se denomina un pipeline de CI o el flujo que tomaría la integración continua, en donde vemos aquí ya obviamos los repositorios individuales por cada equipo y también podríamos obviar el equipo de integración. Entonces, trata de que los desarrolladores hagan sus propios cambios, suban sus cambios a un repositorio central. Entonces, en base a esto es lo que se basa el concepto de la integración continua, en el cual nos menciona que es una práctica de desarrollo en la que los desarrolladores integran su código en un repositorio central varias veces al día. Esto es importante mencionar que varias veces al día no significa que tenga que hacer tantas veces como yo quiera o subir solo un cambio de una línea. Entonces aquí nos menciona que también cada integración se verifica automáticamente mediante compilaciones y pruebas automatizadas para detectar errores lo antes posible. Es por eso el último paso de este flujo, el paso importante de las pruebas que debe de pasar este código para que la construcción del artefacto, del paquete o el compilado del código no solo sea un compilado por más, sino que ya haya pasado por una parte de pruebas automatizadas. Entonces, ¿qué beneficios nos traería este flujo a comparación del que les mencioné al principio? Nos mejoraría el proceso de integración que nos reduciría en tiempo y esfuerzo, como mencioné, ya si es que en el anterior, en el problema que hubo los conflictos, al equipo de integración le tomaría tiempos en poder resolver los conflictos y otra vez reconstruir el artefacto. En este caso, el proceso de integración se reduce más en tiempo y en esfuerzo, porque una vez que ya se haya hecho el merge al repositorio central, esto ya se pasaría automáticamente a la compilación del código. Y vamos a tener obviamente un código compilado y testeado con la parte de las pruebas, la detección temprana de errores, ya que esto se notificaría una vez ya haya sido exitoso la construcción, una vez haya fallado la construcción. Y la mejor visibilidad del estado del proyecto, ya que como vimos en la primera parte, puede que se necesite de un equipo externo de integración en el cual los desarrolladores no van a saber si es que su código o sus partes de los módulos fue compilado exitosamente. En este caso, en este flujo, los desarrolladores, una vez que emergen el código, van a ver si la construcción fue exitosa o si hubo algún problema dentro de este flujo. Y una vez, bueno, si es que tal vez no se entendió un poquito, ya lo voy a explicar un poquito más con los ejemplos que se realizaron o con el flujo final. Entonces, ahora hablemos un poquito de lo que es la entrega continua. Si bien muchas de las veces si buscamos acerca de este tema de la integración continua, el CI y el CD, no les va a sumar mucho lo que es de la entrega continua o se obvia esta parte, sino va a sumar más como despliegue continuo. Y es a donde los autores casi o los pioneros en estas prácticas que fue David Fairley, hablaba acerca de que en su libro de Continuous Delivery, si bien es Continuous Delivery, lo que sería a la traducción entrega continua. Muchos lo malentendieron y lo llevaron a otro nombre que lo llamaron despliegue continuo, lo que actualmente es el continuous deployment. Entonces, muchos de estos mitos los resuelve David Fairley en un video muy, muy interesante que, bueno, al final les voy a compartir el recurso de este video, en donde menciona que primero debería de manejarse una entrega continua antes que un despliegue continuo, pero bueno, eso ya lo voy a explicar más luego. Entonces, hablando acerca de qué es qué es la entrega continua, nos habla que es una práctica de desarrollo en la cual el código está siempre en un estado listo para ser desplegado en producción, permitiendo entregas frecuentes, seguras y con bajo riesgo. Aquí cabe recalcar que este código nos menciona que siempre va a estar listo para ser desplegado, pero no necesariamente puede ser desplegado en producción, sino que puede ser desplegado en otro entorno, ya sea un entorno de desarrollo, otros entornos, por ejemplo, un entorno de QA o los entornos que tengan en específico la empresa. Y muy bien, esto sería el flujo que estábamos manejando anteriormente de la integración continua, en donde tenemos los developers, hacen su commit y tienen un servidor de integración continua en donde coge estos cambios y construye el artefacto, pasando por las pruebas que crean pertinentes, ¿no? Entonces, en este caso puede que sea un caso de éxito o un caso de falla. En caso de éxito, como mencioné, lo que se va a obtener de toda esta parte de la integración continua va a ser un código compilado, un empaquetado del código. Y una vez obtenido este empaquetado, necesitaríamos subirlo ya sea a los diferentes entornos. Entonces es aquí donde entra la parte de la entrega continua, en donde una vez ya manejado todo este paquete del código ya trabajado, lo que se hace es, como menciona aquí, dentro del 6 se maneja ya este compilado del código y pasaría a ser desplegado ya sea en un entorno diferente o puede ser desplegado automáticamente a producción. No, perdón, no automáticamente, sino necesitaría una prueba
manual. En este caso, de esto es lo que trata CE, es de lo que el código siempre debe de estar liberado, pero no para ser desplegado en producción, pero este despliegue va a ser manual, es decir, debe de haber alguna entidad externa o una persona que se encargue de verificar que el código compilado ya que esté desplegado en una parte, como mencioné, ya sea en un entorno de prueba, ya sea apto para ser desplegado en producción. Entonces, este paso de pasar de un entorno de prueba, un stage server, a un production server. Y esto es lo que se denomina release pipeline, que sería el flujo para la entrega continua una vez pasado por la integración continua. Y es por eso que hay algunos equipos los equipos de producción temen al Así bien. despliegue manual los días viernes, ¿no? Por este tema de que a veces no es necesario que el código ya esté listo para ser desplegado, sino a veces intervienen muchas cosas comerciales dentro de la empresa que impiden que estos cambios ya sean desplegados automáticamente en producción. Y entonces, ¿qué beneficios nos traería la parte de la entrega continua? Nos aportaría lo que es un feedback rápido, ya que al momento de estar desplegado en un entorno que no sea de producción, nos mantiene un feedback ya sea en caso de que se maneje una aplicación y hay algunos usuarios de prueba que necesiten probar esta aplicación, nos generaría un feedback rápido en caso de tener un éxito o un fallo dentro de este despliegue de la aplicación. También tendríamos menos riesgos en los despliegues, ya que va a haber una persona que va a estar manualmente aprobando si este despliegue pasa a producción o no. Y una interacción rápida, como mencioné, con el feedback rápido se tienen en relación a ambas. Y ahora hablemos sí lo que es del despliegue continuo, Ahora sí. que ahora sí nos habla que es una práctica de desplegar. Tiene casi la misma el mismo terminología y el mismo concepto de entrega continua. Nos menciona aquí, sin embargo, que el código automáticamente pasa a producción siempre y cuando pasen las pruebas automatizadas. Entonces, aquí ya no requerimos una intervención manual de alguna persona, sino que una vez compilado el código de la parte de la integración continua, este ya pasa automáticamente en producción. Entonces, como mencioné anteriormente, si ya tenemos la integración continua, nos construimos nuestro artefacto, todo fue un caso de éxito, pasaríamos a lo que es al despliegue en producción automáticamente sin la necesidad de una persona que esté interviniendo dentro de este flujo. Igual esto se denomina un release pipeline, en este caso del continuous deployment. Y ahora, ¿qué beneficios nos trae el continuous deployment? Que la liberación va a ser más rápida al no depender de una persona que esté revisando este despliegue. También nos genera una mayor confiabilidad y una mejora en la eficiencia operativa, ya que, como mencioné, retiramos esta parte manual de estar deployando en algún otro servidor aparte o esperando que alguna aprobación comercial. Y entonces aquí vemos una diferencia entre el CD y el CE, que hablamos de la entrega continua y el despliegue continuo. Si bien la entrega continua asegura que el software no esté siempre listo para ser liberado, no significa que cada cambio se implemente inmediatamente en producción, sino que cada versión es un candidato a liberación. Entonces, y en cambio, por la parte del despliegue continuo, si todas las pruebas pasan, el cambio se implementa automáticamente en producción sin intervención manual. Entonces aquí vemos que uno es manual y uno es automáticamente. Además que la entrega continua, cada versión es un candidato a liberación, es decir, que cada versión ya está pasada a las pruebas. Todas las pruebas que se hayan definido ya está listo para ser liberado a producción. En el caso contrario del despliegue continuo, si bien pasa todas las pruebas, puede ser desplegado. Si es que no pasa, pues ya se quedaría ahí el artefacto y fallaría dentro del CI. Y entonces este sería un flujo tanto de integración continua, continuous delivery y continuous deployment, en donde vemos que el continuous deployment es parte de continuous delivery. Podríamos hacerle funcionar los dos, ambos continuous delivery y continuous deployment, en donde tenemos la integración continua, como mencioné, pasamos del desarrollo, las pruebas que se crean pertinentes y que nos genera un artefacto. Ahora, si bien este artefacto lo queremos desplegar, ya sea en un entorno de pruebas, pasaría por otro tipo de pruebas de aceptación. Y si una vez que haya pasado todas este tipo de pruebas, como mencioné, el continuous delivery lo que nos genera es que el artefacto ya puede estar listo para ser liberado en cualquier momento en producción. Pasamos al continuous deployment, donde ya podemos pasar de una vez con esas pruebas de aceptación y ser desplegado en producción. Ahora, aquí viene uno de los entre cuál nos decidimos si elegir entre CE o CD. Yo diría que no hay una respuesta concreta para decidir si es que elegimos CD o C. Yo más diría que depende más bien
de las políticas de la empresa o del contexto que estemos nosotros trabajando o desarrollando. Entonces, si bien CD como mencioné, nos genera algo más rápido, una automatización en la parte del despliegue, en la parte de C nos genera un ambiente más seguro, pero también no es necesariamente que sea un ambiente seguro, sino que, como mencioné, puede que existe políticas de empresa o políticas comerciales dentro del producto que estemos desarrollando para que este producto sea desplegado o no. Sin embargo, el compilado del código ya va a estar listo para ser liberado en producción. Entonces, esto ya bien depende del entorno en el cual estemos trabajando. Y bueno, pasa una vez ya explicado un poquito de esto, las herramientas que se suelen utilizar dentro de estas tres prácticas son Azure DevOps, AWS, Jenkins y GitHub Actions. En el caso de integración continua es más comúnmente verlos dentro de Jenkins o GitHub Actions. Y por la parte del Continuous Delivery y Deployment, lo vemos más un poquito más en Azure DevOps y en AWS. Bueno, antes de pasar a las preguntas, les voy a mostrar un poquito el ejemplo de lo que les estaba hablando del pipeline de CI. En este caso, en el caso de Azure DevOps, que bueno, les voy a presentar, es si bien podemos hacerlo de manera gráfica con una interfaz, a realizar esta integración continua, podemos hacerlo mediante un archivo con extensión YAML, en donde podemos nosotros, si bien como mencioné, la integración continua se debe de trabajar en un repositorio central, no necesariamente significa que todo debe estar dentro de la rama principal o la main, sino que podemos nosotros manejar dentro de diferentes ramas esta integración continua. Y aquí podemos ver los pasos en este ejemplo, en los pasos que debe de seguir el código para que sea construido. En este caso fue por un paso de construcción y la tarea que va a realizar y los inputs que va a recibir como el clean, el test and package, que es el ciclo de vida de Maven, y en donde ya nos construye el artefacto y pasamos a un siguiente paso en donde vamos a publicar el artefacto para que esté listo para ser, ya sea para ser aplicado con Continuous Deployment o con Continuous Delivery. Entonces, nosotros el artefacto, una vez que ya haya pasado, ya sea por las pruebas unitarias o por el ciclo de Maven, ya lo tenemos el artefacto listo en una carpeta en específico para ser deployado. Aquí Ah, vemos perfecto. otro ejemplo de un pipeline en donde vemos que también podemos, como mencioné, no solamente publicar un artefacto del código, sino también podemos publicar reportes o instrucciones para el equipo de despliegue o el equipo de operaciones que necesite desplegar estos artefactos. Entonces aquí podemos ver que aparte de publicar el código, el artefacto, publicamos un reporte de las pruebas unitarias o las pruebas que se ha realizado al código. Como que aquí vemos que estamos reportando el reporte de Jacopo y aparte de la construcción y que igualmente guardamos el artefacto en alguna carpeta para que el Continuous Deployment o Delivery trabaje con estas. Entonces, ¿dónde vemos los beneficios del CI? Como mencioné, si bien nosotros ya hacemos nuestro commit y esto se sube dentro de la rama que estemos trabajando, automáticamente va a trabajar el CI en donde va a realizar estos pasos que mencioné anteriormente, va a manejar la construcción y la publicación del artefacto. Entonces, si es que existe un error dentro de esto automáticamente se va a publicar o los va a notificar a los miembros del equipo y ya van a saber en qué parte deben de trabajar. Y en el caso exitoso se va a publicar el artefacto y bueno, nos menciona el tiempo que nos tomó, en qué rama se hizo, con qué último cambio fue el que trabajó el empaquetado del código y el compilado y más. Entonces esto sería un flujo de CI. Ahora, el flujo bueno, en este ejemplo igual, como les mencioné el otro ejemplo, aparte de publicarnos nuestro código, también nos publica un reporte. Entonces aquí vemos igual con qué último commit trabajó y además vemos un reporte bueno, este es el reporte de Jacopo que nos menciona la cobertura de nuestro ¿Cómo? código. Y bueno, ahora sí ya finalmente pasando de CI al CD y al CE. Voy a explicar lo que estaba hablando del release pipeline, en donde una vez ya pasada la integración continua, tenemos, bueno, en este caso Azure DevOps lo maneja como artefactos. Entonces aquí tenemos nuestro artefacto generado, nuestro código compilado o nuestro empaquetado del código. Una vez que en este caso, nosotros decidimos aplicar los dos conceptos de la entrega continua y el despliegue continuo. ¿Por qué aplicamos estos dos conceptos dentro de una sola, sin no solo aplicar uno? Si bien se podía aplicar el continuous deployment, es decir, pasar automáticamente una vez compilado el código, desplegarse automáticamente en producción, nosotros pasamos por una entrega continua en donde necesitábamos una aprobación
de unas personas dentro de ya sean miembros del equipo o personas externas, para que nos verifique si ese despliegue, ya sea un entorno de prueba, sea apto para ser desplegado en producción. Entonces, es por eso que aplicamos una entrega continua, en donde vemos que trabaja con, bueno, si vemos las tareas de esta parte, vemos que va a trabajar con el último artefacto que vemos aquí, que es que va a seleccionar el último artefacto trabajado por la integración continua y lo va a desplegar en una página web, pero en este caso no va a desplegar en un entorno de producción, sino va a desplegar en en un entorno de prueba que, bueno, fue creada una página de prueba para este caso. Entonces, una vez realizado el despliegue en este paso de producción, necesitamos una aprobación manual de dos personas, en este caso fueron miembros del equipo, la cual verifiquen que este despliegue en en una página de prueba sea apto para producción. Entonces, automáticamente ya pasó esta aprobación y funciona el CD. Lo que hace el CD es lo mismo, coge el último artefacto, pero como ya pasó esta parte de pruebas de aceptación de dos usuarios, automáticamente esta se despliega en un entorno ya de producción o en una página de producción. Y eso sería un poquito del ejemplo y de lo que les tenía que hablar. No sé si tienen alguna pregunta o algo que mencionar. No, falta pregunta, falta después el aplauso. Preguntas de los presentes. Ah. El Jimbo se está tomando su agüita. Mucho. Bueno, o sea, yo les voy a hacer una aclaración de todo esto que bueno, que leímos y vimos. Y es que, bueno, la relación que les hice con el trabajo manual, la producción industrial y el refinamiento de técnicas está por una razón, y es que a la final todo lo aprendido a lo largo de esas etapas de producción, se puede decir, y refinamiento de esta producción, se pueden aplicar de alguna u otra forma a la tecnología o, bueno, en este caso al desarrollo. Y es por eso que vemos bastantes cosas como la mejora o el mensaje continuo. También chuta, ahorita mismo no recuerdo, pero también mencionan cosas acerca de la gestión de procesos. Y es que al final no tenemos que tratar el desarrollo como a decir, ah, voy a desarrollar y ya no, sino de que ya desde segundo semestre nos enseñan de que hay todo un proceso, ¿no? Y que hay que seguir una serie de pasos para que a la final lo que construyamos tenga calidad y pues esté bien, ¿no? Entonces, eso. Esa es una aclaración. Ahora sí, si quieren hacer preguntas, pregunten nomás. Y preguntas de ustedes. ¿A ustedes? Claro, algo para debatir. Algo para debatir. O sea, bueno, sí, algo que me gustaría preguntarles que, bueno, yo vi que muchas prácticas del DevOps estaban muy bien, ¿no? Pero siempre se enfocaban de que existe este problema entre los operarios y el DevOps, ¿no? Pero, ¿qué sucede si es que, por ejemplo, nuestra empresa no es tan grande y simplemente tenemos desarrolladores que se tienen que ocupar de, no sé, la calidad, la escalabilidad? Porque, pues al final somos ingenieros, ¿no? Entonces, no simplemente somos desarrolladores. Entonces, ahí les quería preguntar de que, o sea, que ustedes qué opinan, ¿no? Si es que solo tenemos esta parte de los desarrolladores, pero más enfocados a la ingeniería, deberíamos también, no sé, incorporar esos tres principios que comenté de que el flujo, de el feedback y el aprendizaje, o simplemente es para, no sé, tengo grupos y tengo que unirlos y ya. Bueno, ahí un poquito en lo que tú vas Ujú, es hablar de lo que significa ser ingeniero, ¿no? ujú. Entonces ahí estamos poniendo un, un QR, un QR en donde dice, ¿no? Que es un ingeniero en software y Ajá, justamente es la pelea de siempre, ¿no? ajá, Y muchas veces nos centramos en que, o al menos de lo que escucho o percibo, los estudiantes piensan que un ingeniero es justamente alguien que sabe programar. ajá. Y si piensa un poquito más allá, es que sabe manejar muchas herramientas alrededor del desarrollo. Ujú, Y no es así. O sea, la parte de ingeniería es cómo se puede gestionar esa parte del software ujú, para apoyar a un negocio, a una industria, a un sector. ajá. ¿Ya? Entonces, justamente lo que ustedes están diciendo o han hablado es que van más allá, sino es el propósito de de integrar algo, de entregar algo y de desplegar algo. Y eso es el manejo de los procesos. Ujú, En una empresa hay gerentes,
¿sí? Y Ujú. una de las gerencias es la gerencia encargada del software, Del ¿no? TI, güey, o Sí, de sea, la TI, hay muchos nombres, ¿no? ajá. Pero eso significa que dentro de la visión de negocio, TI no es, no sé, una cosa añadida, es parte de la gestión y Ujú, como tal es parte de la naturaleza de cualquier empresa. ujú. Sí, así como hay talento humano, jurídico, administrativo, financiero, sí. Ay, Entonces, en una empresa bien formada, la parte tecnológica influye mucho, sí, a partir de su gerencia o de su dirección ujú, para incluir esa filosofía, ¿no? Entonces, justamente, este líder de tecnología debería hablar con la gerencia general y decir, mira, para poder entrar a estos productos necesitamos cambiar la cultura. Y ahí es donde empieza la gobernanza, ¿sí? ujú, Entonces es muy conocido que hay una gobernanza, eh, un e-government, ¿no? Entonces es cuando las directrices que se toman se hacen a partir de estas herramientas digitales y por eso se llama TI, ¿no? ujú, TIC, o sea, tecnologías de la información y comunicación. ujú, Entonces, todo eso es la parte tecnológica. Entonces, claro, ¿no? Si tú quieres hacer algo desde abajo, ujú, implementar todas estas tecnologías y hacer un montón de cosas y resulta que no puedes llegar al Ops, sino ujú, solo te quedas en el Devs, entonces no sirve de nada, ¿sí? Entonces sería ujú. ser más eficiente tu parte, pero no puedes entregar ni monitorear, monitorizar ni escalar. Entonces, claro, para que funcione bien, tiene que tener eso como cultura organizacional. Ah, ¿Ya? Eh, ¿Alguien por ahí alza la mano? sí, el Emilio. Ay, perdóname. Mili. Emilio. Sí, yo Sí. tenía una pregunta y no sé si durante todo el proceso también existen tipo reglas que como la ISO 9000 o así durante todo el proceso de CI/CD para mejorar, por ejemplo, el proceso de pruebas para que un CI no tenga tantos fallos o un proceso de despliegue. eh, O bueno, ¿en qué basarse durante el CE? Por ejemplo, el hecho de que el CE no es automático, sino que involucra a una persona. Entonces, esa persona en qué se basa de que está bien o está mal. Ok, ¿te atacas tú, Jimbo? Yo les respondo. Bueno, claro, la persona que va a realizar este despliegue manual debería de basarse, primero, podría fijarse en que la construcción del compilado del código haya sido exitoso. Una vez que haya sido exitoso es el cual decide si el artefacto va a ser publicado o no, ya que si hubo, obviamente si hubo un caso de prueba de que no pasó la integración continua, obviamente el artefacto no se va a construir y por ende no se va a desplegar nada a producción, pero ya dependería más bien del equipo de desarrollo, de las prácticas que implemente, las buenas prácticas de desarrollo, porque si bien el artefacto puede ser construido, nadie nos garantiza que el código va a estar bien ejecutado o va a estar con las buenas prácticas. Yo creo que dependería más del equipo de desarrollo que la persona que esté encargada de desplegar el artefacto. O también, como mencioné, si es que una vez que el artefacto, la parte de C de la entrega continua, el artefacto ya está listo para ser desplegado, pero no necesariamente en producción. Entonces, supongamos que este artefacto fue desplegado en un entorno de pruebas para unos usuarios de pruebas o los usuarios que son privilegiados de probar una aplicación antes que otros. Entonces, ahí es donde nos generan el feedback rápido tal vez si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Entonces ahí podríamos ver qué estamos haciendo mal y regresar otra vez a la parte de la construcción y el compilado. Emilio, yo también te voy a contar algo que dijo mi compañero, el Jimbo. Y es que, verás, cuando leía este libro de DevOps, decía de que eh, o sea, bueno, decían de que cuando tú usas DevOps también garantizas de que tienes más calidad y rapidez. Y yo decía, pero ¿por qué garantizas más calidad? Y es que, como te digo, uno de los principios del DevOps es el feedback y el aprendizaje continuo. Entonces, tú garantizas calidad de que mejorándote continuamente, o sea, no estancándote en una sola parte.
y también comunicando los problemas que tienes. Ujú. Entonces, imagínate de que tú dices de que, bueno, me estoy equivocando mucho, pero no se va a caer de, hoy me estoy equivocando mucho y ya, qué pena, sino de que me estoy equivocando mucho y bueno, voy a comunicar esto y vamos a ver cómo solucionarlo. Es algo así como lo que ocurre en Scrum, de que tienes ¿cómo es esto? El retrospective, ¿no? Entonces tú de alguna u otra forma dices que estuvo bien y que estuvo mal. Entonces ahí también de una forma garantizas, bueno, hay calidad de proceso, ¿no? Pero en el ciclo del DevOps también existe algo parecido. Bueno, una fase, la última, de hecho. Entonces ahí pues como que tratas de minimizar esos problemas que encuentras a lo largo de tu release. ¿Alguna otra pregunta? Claro. ¿Otra duda? O sea, en torno ahí siempre se genera la retroalimentación, ¿no? Sí, Y un poco, siempre le asocian la imagen del DevOps con esta forma del infinito. sí. Entonces no sé si tiene que ver algo o sea, esa forma del infinito o, o tiene algo más allá que eso. No, no tan infinito. Ajá, Es claro. que, bueno, más que infinito es iterativo, o sea, es como decirte a la final, no sé, es como de mejora continua, ¿no? Que es también un círculo, ¿no? Pero a la final es lo mismo, ¿no? Un círculo. Entonces, siempre que tú terminas, pues, por así decirlo, todos los ciclos de tu proceso, llegas al final y ves, ¿no? Que estuvo bien, que estuvo mal, que mejoras, que vas a mejorar, bueno, que hiciste y tal. Entonces, con esa información pasas a la siguiente, a la planificación, planificas lo que se va a hacer con ese conocimiento, ¿no? Pero más que ser infinito es más que todo iterativo, ¿no? Se repite y se repite y se repite. Entonces esa es la idea. Aunque claro, tiene esa forma de infinito porque se ve lindo. Nah. Claro, prácticamente. Podría ser un círculo como el de la mejora continua, O pero... un 8. O un 8. Claro, Gacho. Pero sí, es más iterativo. Otra pregunta. Alejo, tú que eres real y tú sí viniste. Y tú sí que le sabes, dale. Gracias. Alejo está durmiendo. O sea, me puso Bien. la conversación al lado para quedarse dormido. Bueno, Sí, sí ahí. estoy. Es que quedó bastante claro. Pero, o sea, yo solo Ya, quiero pues. mencionar la importancia de este tipo de cosas Ajá. en proyectos que, a pesar de que pueden empezar pequeños, sabes que van a tener un alcance grande. Porque yo he vivido lo que es tener que hacer despliegue manual a servidor de proyectos grandes, de tanto backend y frontend, y es realmente una pesadilla. Entonces, y especialmente que no se tienen tests. Entonces, yo siento que es súper vital, o sea, hacer de esto como una costumbre, una muy buena costumbre, porque te ayuda bastante a verificar que todo esté funcionando antes de enviar a producción y a que no tengas que estar compilando en tu propio computador y mandando por AnyDesk al servidor de la empresa. Entonces, Sí, sí. pues siento que es súper vital. Por ejemplo, yo implementé el Continuous Deployment para mi empresa, pero eso no ha evitado que eh, haya aún fallos debido a que o sea, la magnitud del proyecto es bastante grande ya y no hay ningún tipo de test implementados, entonces no tenemos ningún tipo de CI. Entonces los fallos vienen así y o sea, es súper difícil implementar test a este punto del Sí. alcance del proyecto porque hay No, demasiados puntos. lo que pasa ahí también es que, a ver, estas son herramientas que nos ayuden a hacer, a mejorar, ¿no? Y aunque dice Michael que son principios o filosofías de doble, no, o sea, es la ingeniería como tal, Ujú. cualquier ingeniería que requiere aprendizaje y No, de mejora, hecho ¿no? sí dijo el Jimbo que aunque Ah, hablamos ya. de Ok, que... ok. Ya, entonces el punto es que, o sea, ¿para qué yo voy a automatizar un despliegue de algo que está mal? Ajá. Entonces, no es cuestión de aplicar las cosas por aplicarlas, sino es ver cómo aplicar algo me va a contribuir a algo. Por eso hablo desde el punto de vista de negocio. Quizás el problema no es desplegar. Entonces, mi problema es que está mal hecho el código. Entonces, ¿para qué voy a automatizar? La integración automática a producción de algo que tiene muchos errores.
Entonces, no solamente es aplicar, sino tener criterio de cuál, lo que decían los chicos, ¿no? De cuál estrategia de proceso yo debo aplicar en esas condiciones. Y quizás ir haciendo eso de forma paulatina, ¿no? De hecho eso mencionó Jimbo, ¿no? De que Ujú. el C tiene esta parte de que revisas y después mandas a producción. Entonces, en ese contexto, o sea, yo Es que, también me ha pasado lo mismo de que claro, o sea, dices, tú puedes coger y programar cualquier cosa, pero lo claro, importante, o sea, en nuestra área, en nuestra es que área se ejecuten tecnológica, los tests para bloquear eso. no hay calidad, no hay calidad, Claro. Entonces, más o menos. no hay Papi, ¿tú quieres decir verificación. algo? Ajá, pero solo para seguir, ahí viene otro debate en el sentido de cuándo, o sea, hacer bien la ingeniería o cumplir la agenda de lo que te pide administración. Ese es el problema. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un debate en el que hablaban de clean code y cómo el clean code en sí no es Es algo que, perfectamente lograble, porque al final el mejor código es el código que llega a tiempo que un clean code perfecto que llega tarde. Porque al final tenemos deadlines, tenemos cosas que hacer. Entonces, por ejemplo, el CI se me hizo imposible de hacer porque me piden features, me piden cosas y no tengo el tiempo para al menos hacer unos test de unos shadow test o algo así. Entonces, lo que hice yo más el CD es porque el tiempo para subir al servidor de producción era unas 3 horas. Entonces, básicamente me estoy facilitando la vida. Entonces ahí viene el problema de ser buen ingeniero y cumplir la agenda de administración. Es como un conflicto en el que tienes que encontrar un punto medio. me pregunta. Eso, o sea, solo eso, solo estaba continuando la conversación que tenía con Sí, ustedes, Carlitos. O sea, mira, en la vida hay que tomar decisiones y las decisiones son contextuales, eso no le gustó a ¿sí? Carlito. Entonces, tú como ingeniero tienes que poner a funcionar las mejores prácticas y no seguir una agenda. Ahora, el hecho de que haya una empresa que se respete, ¿sí? El hecho de que haya una empresa que sepa cómo hacer ciertas cosas, no exime que dejemos de lado el profesionalismo, ¿no? Entonces, no sé, quizás contablemente necesito hacer algo y entonces por hacerlo rápido trato de evitar ciertas cosas o cuestiones legales y en pro de que salga y funcione, ¿no? Entonces, claro, o sea, eso te puede costar tarde, te puede costar caro tarde o temprano, ¿ya? Entonces, no digo que tengas que hacer algún movimiento, Fraudulento. claro, no fraudulento, sino, por ejemplo, quizás no sé, hacer algún movimiento, declarar y después reponer, no Un sé. sushi. Entonces, algo que para que la empresa funcione, pero eso es arriesgado, ¿no? Entonces, tú como profesional debes garantizar que se entregue lo mejor bajo los lineamientos, ¿sí? Entonces, yo pienso que eso de cumplir agendas habla de algo que no es muy flexible, y las empresas tienen que ser flexibles, ¿no? Pero ahí ya depende de la cultura empresarial. También. Ujú. Ujú. Gracias. Ya. Hola chicos. Yo tenía una pregunta para saber si tal vez ustedes que se están metiendo en este concepto de DevOps Mm. han escuchado hablar sobre justamente los patrones de diseño y DevOps, ¿no? Justo vi un artículo ayer que hablaba de patrones de diseño y DevOps y dije, bueno, en mi opinión, DevOps es un título que se le pone a unas prácticas que ya empezaron a verse desde antes y decir, bueno, tenemos que seguir unos pilares para que nos vaya mejor y pongámosle un nombre, ¿no? Como el agilismo también, o sea, ya empezamos a detectar que algunas cosas no sirven o están estorbando y le empezamos a definir y ahora se llama agilismo, ¿no? Y ya se empieza a estructurar con marcos de trabajo. Entonces, DevOps me parece que también tiene los pilares que siempre hemos sabido que deberíamos tener en la ingeniería de software, pero ahora ya les ponemos como título. Pero en cambio, mi temor es que como empezamos a hablar como por moda, es todo, ¿no? Entonces, DevOps y inteligencia artificial, DevOps y patrones de diseño. Entonces, ¿cómo yo podría decir, si es que yo soy profesora de diseño de software, si es que debería empezar a meter este concepto de DevOps
en esos conceptos o sería al revés. No sé su opinión, o sea, quisiera saber si es que ustedes me pueden dar una idea. Bueno, yo en mi opinión, vuelve a mí, vuelve a mí. Bueno, Viene a mí la cámara. como tal, realmente el DevOps, o sea, como les había mencionado, tiene esos tres principios, ¿no? Del flujo, de la retroalimentación y el aprendizaje continuo. Y dentro de cada uno existen todavía más puntos que hay que tener en cuenta para que, pues, obviamente, cada punto, bueno, pilar, funcione. Entonces, siento que el enmarcar todo, o sea, decir como que, ok, todo esto es DevOps, pero independientemente, tú puedes agarrar cosas como, por ejemplo, el CI, el CD, o ciertas prácticas que son independientes del marco en el que trabajemos. Que si bien, por ejemplo, siempre ha sido una aclaratoria, las personas que escribieron el libro en el que me basé para explicarles esto, decían de que el DevOps no está para reemplazar nada Sí. o sí, para repasar, sino que más bien es para acompañar. Entonces, tú puedes o bien implementar todo como un paquete entero o decir, ok, veo que ciertas prácticas me resultan más eficientes para mi empresa. Y de hecho, en este libro que, bueno, ya digamos el nombre, se llama The Handbook of DevOps, nos dice de que a la final también hay que ver qué es lo que a nosotros nos resulta más importante, ¿no? La core de nuestra empresa. Entonces, si bien hay principios que se lucen bien o tal, también podemos obviarlos, depende. Entonces, yo siento que, bueno, llevándolo a ese punto de los patrones de diseño, está más bien mencionar los puntos que nos importan más que decir, ok, DevOps en patrones de diseño, sino que, ok, me sirve esta cosa del DevOps, pero no necesariamente va a llamar DevOps. Y esa, bueno, mi opinión. No sé si Jimbo también Sí, quedas. sí, acotando lo que tú dices, de que DevOps no reemplaza nada, sino que, como bien, DevOps su significado es la parte de desarrollo y la otra parte de operaciones, más bien el DevOps en su primera parte de desarrollo no se enfoca en sí en tal como el desarrollo, como nos mencionó un ingeniero en una materia, de que DevOps abarca todo, no solo es algo bien extenso que abarca inclusive a XP o lo que le llamamos Extreme Programming. Entonces, la parte de desarrollo de DevOps no implica tanto el desarrollo, sino el flujo de cómo va una vez ya realizado este desarrollo. Entonces, como ya partimos de la parte del flujo, nosotros no, lo anterior al flujo, que ya sería como en tal, si el desarrollo, ahí ya lo podríamos aplicar todas las buenas prácticas que hemos visto a lo largo de la carrera, como los patrones de diseño, una buena arquitectura, entre otras más, o las prácticas buenas de Clean Code, por ejemplo. Entonces, yo considero que los patrones de diseño se deben de diseñar inclusive independientemente de este marco ágil, ¿no? Porque como mencioné, yo creo que el DevOps influye desde el flujo, de una vez que ya esté el desarrollo casi ya terminado, desde ahí hasta la parte de operaciones. Eso. Ujú. O sea, DevOps es más la filosofía Es más la filosofía que que se apoya de diversas prácticas Exactamente. Ajá. y las prácticas para ejecutarse tienen herramientas. Ujú. De hecho, Ajá, estoy de acuerdo. como les mencioné, muchas Bien. de las prácticas que se utilizan son también prácticas que se utilizan en la producción manual. Y Bien. es por eso que se dice de que que la producción manual, diferencia de la producción de software, es muy difícil ver cómo se avanza o la visibilidad que se tiene en ese Bien. avance. Entonces, si bien existe esta diferencia, ¿no? Igual se puede aplicar, claro que con algunas diferencias, pequeñas diferencias. También por eso que se habla de Lean Manufacturing, Dios mío, déjeme busco ahorita. Tengo el libro, es que son demasiadas, en serio. Bueno, No tienes idea. Hasta de Scrum, hasta de Kanban utilizan. bueno, ahora llegando un poquito ya para ir finalizando, Que da hambre. a ver, Ujú, yo pienso que cuando están ustedes estudiando, por lo general hacen proyectitos y ujú. cositas y es muy difícil enfrentarse a problemas reales. Entonces, no sé de quién es la obligación, si del profesor de poner
cosas muy complejas que pasan en la industria, o si es obligación de ustedes ver de qué se trata su entorno de trabajo futuro. Eh, pero, por ejemplo, hay oportunidades donde se exploran estos hacer proyectos en un solo curso, ¿sí? Ujú. Entonces, Pamela hace eso, yo también hago eso en séptimo, ¿sí? Y cuál es y cuál es el punto de hacer eso, ¿no? Claro, y es justamente dar la oportunidad para que ustedes hagan un proyecto en donde hay un montón de gente. O sea, yo pienso que DevOps, perdón, bueno, sí, DevOps, integración continua, lo que sea, no sirve de nada mientras ustedes estén haciendo un programita pequeñito y uno mismo se revisa todo. Sí. Sí, Ujú. y el problema existe cuando empiezan a haber estos conflictos entre grupos. Ajá. O sea, en la presentación de ustedes, Ajá. pues, en la presentación de ustedes, si yo quitase los grupos, en todas las formas, ¿no? Los diversos módulos con diversos grupos, si yo quitase eso, no hay ningún problema. Yo hago mi programa, yo mismo me lo reviso, yo mismo me hago Ajá. todo. Entonces, no se aprecia muy bien esto, ¿sí? Entonces, la cuestión es cómo funciona un ambiente real, cómo funciona una empresa que hace, no sé, cómo funciona Kushki, ¿no? Que tiene un montón de gente, regado por un No, montón de países. ¿cómo lo hace? ¿Cómo se organiza? Ahí está la ingeniería, Ajá, ¿sí? es O sea, cierto. la ingeniería no es, ay, yo sé Java o yo sé Python. No, no, eso no es. La ingeniería es cómo hago para que todos esos que hacen programas, Me dio risa. ¿cómo hago eso para que todos los que hacen Sí. programas o ya hacen un lenguaje o en distintos lenguajes o hacen un trocito de código y eso se tiene que integrar para que todo funcione bien lo más pronto posible? ¿Cómo organizar eso para que un requerimiento se dispare a un montón de equipos en todos los países y acaben exactamente igual bajo todos los parámetros de seguridad, control, calidad, lo que sea? Y eso funcione sin errores o con los menores, ese es el arte, ¿sí? Entonces, claro, entonces ahí sí, ¿será que tengo que automatizar una prueba? Sí, ¿Será quizás que que, no. será que tengo que poner un montón de gente a probar? ¿Será que todo le puedo delegar a una máquina para que me diga que está bien? ¿O tengo que poner un control manual, una autorización, una aprobación final manual? Entonces, esa mezcla de cosas es la ingeniería, ¿no? Claro. Y obviamente el aprendizaje es, hice así y me estoy demorando. O lo que dice Alejandro, ¿no? Hice así, pero estos problemas de acá me siguen Genial. apareciendo, me siguen suscitando. Entonces, ¿qué hago para atacar este problema? Y ahí es donde empieza el aprendizaje continuo. ¿Sí? Entonces, ustedes como ingenieros en una empresa son los que tienen que dar la estrategia adecuada para que el desarrollo de software funcione. Y de hecho, cuando nosotros hablamos del grupo de investigación de software, eh, tratamos de ver como que de qué se compone el software, ¿no? Según la ACM. ¿Y qué dice? Bueno, primero es conceptualizar. Esa es un área, ¿no? Conceptualizaciones de cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, qué es una página web o qué es un DevOps o qué es una filosofía. Eso es Actualizamos. como conceptualizar Entendemos. cosas dentro de nuestra área para entender. Otra área era la parte de eh, creación de software, ¿no? Entonces, cómo tú lo creas, cómo tú lo gestionas, cómo tú lo administras, cómo tú le das de baja, esa es la investigación, ¿no? Y la otra ya es la aplicación del software, ¿no? En diferentes elementos de nuestra vida. Y la batalla que nosotros tenemos como profesores es justamente hacer ver que la academia y la industria están pegadas. O sea, no puedes decir No solo hay la una. teoría, no puedes salir solo la práctica. Porque todos estos principios terminan siendo prácticos, pero los Saber criterios cómo aplicarlo. son teóricos. ¿Sí? Claro, tienes que saber sus efectos y esos tipos de cosas, ¿no? Entonces no está divorciado, no son cosas aparte. Tienes que mezclar esas dos cosas, tienes que tener criterio. Ustedes tienen que aprender bastante sobre la gestión de los procesos y como les digo, o sea, pónganse a pensar cómo hace una empresa grandota para que todo Eso, salga bien. eso te iba a preguntar, Ajá. ¿cómo le hacen? O sea, Eso es, eso es. porque a la final tiene razón, ¿no? Es como que, no es como que apenas ni Claro. se ven. O sea, hay mucha gente Ujú. regada por Ya Latinoamérica. imagínate Google. También, Google, o sea, ¿cómo perdón. hacen, no? Y ahí está. Entonces,
Entonces, digamos, ¿qué es el buen ingeniero? ¿No? Claro, o sea, es el que hace esa magia, ¿no? En software, ¿no? El que hace esa magia. Y entonces, como ustedes propician eso, si ustedes llegan a ser líderes de área, eh, entonces ustedes, como directores, ustedes tienen que establecer esa filosofía dentro de la empresa, porque no se puede divorciar tampoco el crear un programa con la gestión de la empresa, ¿no? Claro. Ahorita conversando, No todo es comentando todo, con, ¿verdad? con Pamela antes de iniciar esto, y decía, es que me toca hacer un montón de cosas manuales, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo hacemos para mejorar la empresa? Es justamente automatizando cosas. Y entonces al hacer un programita que te automatice cosas, resulta que tú estás creando un pequeñito trabajador Ujú, para hacer algo. claro. Y así como una empresa contrata a alguien y ese alguien va mejorando su proceso y mejorando Ujú, su actividad, el programita chiquito también debe mejorar. empieza haciendo una cosita y luego empieza a hacer más cosas, luego empieza a hacerse más complejo y empieza a hacerse un sistema. ¿Sí? Entonces Y también va creciendo y también tiene que ir incluso se reemplaza, ¿no? Se reemplaza una persona por alguien más capacitado o más experto. Lo mismo pasa no, eso pasa con con estos esto. programitas. Ajá. Qué Entonces, curiosa reflexión. ahora mi última analogía, como ustedes saben, siempre me gusta hacer analogías. Ujú. Yo quisiera saber como cuál es la diferencia del CI con el CDE, con el CD. eh, ¿Cuál es la principal diferencia, no? Ábrete el pain, ábrete el pain. Y me pongo a pensar la otra vez estaba pasando por donde hacían las donas, las Krispy Kreme, ¿no? Sí. Sí. No. Entonces resulta que recién estaban abriendo y habían puesto todas las donas en esa maquinita para empezar a glasearlas y Ajá. ponerles encima, ¿no? Entonces, yo como cliente de esa empresa, ¿no? Yo pido una dona. Ujú. Entonces, ellos como empresa tienen que asegurar que la dona que yo quiero esté Perfecta. lista, lista, claro, obviamente perfecta porque Mm. eso es lo que, pero esté lista cuando yo la pido, ¿no? No es que me digan, chuta, ¿sabe qué? Déjeme calentar la máquina, pero se calienta en una hora, pues no le gusta, no le gusta. O sea, espere que se caliente espera que se caliente el horno, espera a hacer el glaseado, ¿no? Entonces todo tiene que estar listo para el despliegue, ¿sí? Listo para el despliegue, es decir, deben coger la dona, ponérmela en la cajita y darme. Eso tiene un tiempo, ¿sí? Eso, eso es el despliegue, ¿sí? O sea, que llega la dona y está en la estantería y siempre está listo y cuando se acaben vuelven a llenarse. Nunca se acaba. ¿Qué sería entonces la entrega? Mm, Justamente eso de la entrega es lo que acaba de mencionar, que la entrega continua es que que no sea necesario que yo tenga que estar calentando la máquina para que la dona se caliente, sino que ya el producto esté listo para ser entregado. Sin embargo, que no hay o sea, que no sea entregado, sino que solo esté ya listo para ser liberado. En cambio, ya Descocinado, ajá. ¿verdad? O sea, los En- moldecitos tienen que estar hechos. Yo vi cómo ponían como bolitas, Ajá. una cosita, y esa cosita iba avanzando, y a lo que llegaba al final ya estaba hecho la dona así Ese grande. sería el CI. Eh, Porque en Ese el. sería el CE, No, porque CI. estás entregando el producto, No, pero pero. no sabes si ese producto todavía va a salir. Pero no, tú lo estás preparando y verás en analogía, ¿no? Tú tienes tu código, pusheo o lo mando mis cambios, se integran y después el CI, el pipeline del CI, que ¿En, vendría siendo todo ese en proceso que tú dónde, dices. en dónde se integran todos los ingredientes? No, pero verás, no es que se integran aún, ya están hechos los ingredientes. Por eso, la masita, Pero verás, existe algo que el Maven manda sus goals, que son ujú, el cliente. Entonces, supone que ya estás construyendo tu don. Entonces, ajá, está construyendo. Y después se claro, manda a un entorno. Bueno, ahí mandaría tu artefacto, que sería tu dona casi hecha. Ya le pones tus glaciados. Y ese ya sería la. Y después te lo entregan, que ya sería el delivery. el delivery. Ajá. Exacto. ¿Viste? Sí. Pero entonces tú tienes parte de los ingredientes y tú lo preparas. Ajá. Esa masita Ujú. ya ese es un hito.
sea, tener Ajá. las masitas hechas. Ajá. También las masitas hechas. Ajá. Ahora, tener las masitas ya formadas y listas para con sus diversos tipos de glaseado, Ujú. ahí es donde tú entregas de la cocina, le entrega al horno. Ah, bueno, sí, eso es el Ajá, cambio de entorno, te refieres, claro, ¿no? Que hay en el... exacto, Claro, ya exacto, entiendo, son sí. cambios de entorno. No, pero incluso... Incluso cuando tú haces el CE, ¿cuál es el entorno? El uno es el development, el otro entorno es, ¿qué es? pruebas, ¿no? Pruebas, ajá, o O ¿cómo el es que se staging. llama? Staging, ¿no? Ujú. Ajá. Y el último ya es producción. Sí, o sea, ya, sí, Ajá. ya lo entregaste, o Ajá. sea, ya está ahí y ya te lo comiste. Con la Y, diferencia de y, que y, no ya se come tu dona para probar que esté bien. claro, o sea, cuando está en producción, es que cuando está en producción ya no la pruebas. Claro, ya te la entrega nomás. Pero acá, en cambio, hay las actividades de verificación donde tú tienes que verificar la frescura, asegurar la Ah, frescura, claro. en lo que tú decías, la calidad, que se infle bien, ¿no? Nunca he visto una dona ahí Medio pues. chorreada, una más grande, una más chiquita, ¿verdad? No, Ya. Entonces, claro, o sea, todo eso se hace automatizado, o sea, hay una máquina claro, una máquina. que lo empieza a hacer, hay una máquina que los empieza a pasar, hay un horno que los empieza a freír, hay una cosa. Entonces, claro, o sea, no puedo empezar a automatizar todo si no puedo garantizar los pasos anteriores. Claro. ¿Sí? Ujú. Ah, y es lo que se ¿Sí? refiere también con lo del alejito, ¿no? Claro, ajá. De que siempre Entonces, tiene que haber una claro, garantía. claro, o sea, ahí sí lo que dice Alejandro, o sea, quizás la empresa eh, Pero yo también lo veo como conveniencia, o sea, de claro, que necesita hacer ciertas cosas y quizás a él no le importa que haya una chiquita, una más grande, una media cruda, una quemada y me está bueno, tirando bien. entonces quizás esa estandarización no es importante para su objetivo empresarial. Y bueno, hay uno como ingeniero tendrá que, o sea, si yo fuese el ingeniero, yo diría, mira, para reducir costos hagamos todos iguales. Entonces, ¿sí me entiendes? Va hacia atrás, va hacia las raíces. ¿Ya? Mm. Ok, chicos. No sé si alguien más quiere contar algo. Estuvo buena esa analogía de las donas. Sí. ¿Alguien más quiere Todo por su aportar? hambre. O Ya sea, yo tienes pienso hambre. que es Tiene una como gestión de procesos haciendo analogía de las donas, Ajá, Ajá. porque es como que cada persona tiene su campo, el uno hace la masa, va a haber Ujú, otra persona que va a freírla, va a haber otra persona que la glasea, va a haber una persona que la entrega o la deja en la estantería. ujú. Y bueno, cada uno es como que se entrega un artefacto, como lo dicen todos, ¿no? Ajá, así es. Entonces, yo creo que más que todo va en la gestión de procesos, que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer y hacerlo bien, Claro, obviamente. claro. Y lo que dices también, o sea, digamos, hacer la dona sería hacer el software, ¿no? Y también lo que decía Jimmy, ¿no? O sea, hay otras cuestiones de la empresa, o sea, para poder yo entregar, tengo que tener las cajas listas, ¿no? Y eso es otro departamento, eso es otra área, pero es parte de cómo se entrega el producto al cliente final, ¿no? Entonces, quizás ahí van decisiones de cómo va el color de la donita. de la dona, también el color Hay colores y de la sabores. caja, ¿sí? O habrán aspectos comerciales en donde se entregará una, y entonces tiene que haber ese par. Y entonces, claro, son decisiones ya comerciales que uno tiene que tomar en cuenta como requerimientos del software, ¿no? Claro, Ajá. son requerimientos, ¿no? De hecho, ahorita me hiciste acordar de una cosa que se habla. Y es que al final esos son requerimientos no funcionales, ¿no? Y el DevOps, bueno, en una parte de esos tres principios que te digo, dice que tú tienes que tomarte al menos un 20% del tiempo que tú te tomas en definir requerimientos o de planificar estos requerimientos en requerimientos no funcionales. Ujú, ujú. Porque al final también eso eh, es, Claro, o sea, todo apoya a los objetivos de la empresa. ajá, Ajá, exactamente. entonces, no podemos coger y hacer cosas Pero, desconectadas de eso, ¿no? Bueno, chicos, entonces una vez más agradecerles a los presentes que dan su tiempo para venir acá y debatir está y chido. también los que están exponiendo, porque obviamente exponer no es llegar a hablar, sino requiere Preparación. preparación, Mira, ¿no? el tiempo tiene cara de cansado, el pobre Sí, no durmió por el... entonces,
Entonces sí, les insisto de nuevo que sigan conversando. Quizás siempre estamos expectativos de que se pueda hacer cosas prácticas y cómo se hace. Y sí, o sea, es un poco más difícil llegar a ese punto. Ojalá podamos madurar y empezar a hacer otras actividades aquí como laboratorio. Pero es importante, antes de empezar a hacer cosas, es empezar a conocer cosas, ¿sí? Entonces creo que las charlas pueden abrir la mente a más cosas, ¿no? Y ustedes ya han leído y ustedes también asumo que tendrán recursos que compartir acá Ah, y la cierto. gente puede entonces partir de algo, ¿no? Entonces, partir de eso, partir de experiencias propias, como lo que comenta Alejandro, ¿no? Entonces, una vez más, gracias y quedamos hasta ahí. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, chicos. chicos, muchas gracias. Pero cuídense. Hasta luego, chau. Chao, chao. Doing a roll, bro. Vale,